Vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Los sindicatos propiamente tales, tal como los conocemos, aparecen solo después del Código del Trabajo de 1931. Ese código, que es bueno saberlo, es bueno decirlo, no fue de ninguna manera una conquista de los trabajadores. Fue un decreto dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo, la dictadura de Ibáñez, y un decreto inspirado en el pensamiento liberal de las potencias liberales acerca de cómo despolitizar precisamente a la clase trabajadora, ¿no? Esa teoría respecto de cómo despolitizar a los trabajadores venía ¿cómo se llama?, del Congreso de Versalles, que se realizó después de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Rusa. Entonces ahí las potencias liberales que ganaron la guerra, junto con castigar a Alemania, decidieron también tomar acuerdos para evitar que los trabajadores repitieran la experiencia de Moscú y de la Unión Soviética. A Chile lo invitaron a participar en esa organización cuando estaba de presidente Arturo Alessandri Palma. Y Arturo Alessandri Palma envió entonces a sus representantes allá, que se llamaba Moisés Poblete Troncoso, y este se quedó trabajando mucho tiempo en la OIT y se empapó del pensamiento liberal sobre los trabajadores. Entonces, cuando vino a Chile, Carlos Ibáñez le dijo que redactara el Código del Trabajo del 31, y él lo aprobó por decreto, ¿no? Entonces, después de ese código, recién los trabajadores comienzan a organizarse en la forma que lo conocemos hoy día, por sindicato industrial, por sindicato por planta industrial. Antes del 31, los trabajadores estaban organizados de otra manera, porque estaban organizados en sociedades mutuales y sociedades mancomunales. Tiene una gran diferencia con el sindicato, ¿no? Hay una enorme diferencia con el sindicato, porque la sociedad mutual era una asociación de trabajadores de todo tipo, podían ser obreros industriales, podían ser, digamos, panificadores, por ejemplo, podían ser profesores, podían ser empleados públicos, empleados particulares, no importaba dónde trabajaran, sino que ellos aportaban un fondo, una cuota en un fondo social, y la sociedad mutual administraba ese fondo. Entonces, por eso las sociedades mutuales tenían fondos propios, tenían capacidad para administrar esos fondos, y ellos tomaban las decisiones en la asamblea democrática, donde estaban los socios, estaban las familias de los socios, estaban las mujeres, los cabros chicos, etc. Entonces, esas sociedades mutuales hacían política por sí mismas, sin partido político entre medio. Entonces eran autónomas en ese sentido de plantearse políticamente como mutual o como sociedad mancomunal. Ahí surgió Recabarren, y Recabarren lo que hizo en ese periodo fue tratar por todos los medios posibles que los trabajadores, a través de las sociedades mutuales y a través de las sociedades mancomunales, que después se unieron en la Federación Obrera de Chile, la FOCH famosa, se educaran a efectos de que aprendieran a administrar bien sus propios fondos, porque si aprendían a administrar bien sus propios fondos, después podrían administrar los fondos, por ejemplo, de la comuna, del municipio, y por tanto aprenderían a gobernar, pero por sí mismos, ¿te fijas? Por sí mismos. Entonces, antes del Código del Trabajo, los trabajadores tenían una tradición de ese tipo que tenía casi 100 años de historia, un periodo muy, muy largo, y Recabarren es el que culmina ese movimiento, desarrollando el pensamiento político en el sentido de que los trabajadores por sí mismos gobernaran, dictaran las leyes y sobre todo dictaran la Constitución. Bueno, ese movimiento con ese tipo de organización fue destruido por el Código del Trabajo de 1931. Porque venía de una concepción liberal, del capitalismo liberal, para justamente neutralizar el movimiento de los trabajadores. Al terminarse las sociedades mutuales, se terminó la cultura de los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque las sociedades mutuales tenían escuelas propias.
donde no solo se educaban los propios trabajadores, sino los hijos, tenían escuelas propias, ¿eh? Además de eso, ellos tenían, como tenían el afán de educarse, tenían imprentas propias. Entonces publicaban en esas imprentas sus propios diarios, sus propios periódicos, sus revistas, sus libros. Tenían sedes con auditorios propios. Entonces tenían grupos de teatro, grupos musicales, tenían de todo, ¿no? Todo eso se acabó con los sindicatos. Los sindicatos, después del 31, no tuvieron imprenta. No tenían periódicos propios. ¿Te fijas? No publicaban libros. No tenían sedes con auditorios de obras de teatro, qué sé yo, de todo. Nada. Entonces el nivel cultural de los trabajadores fue bajando, ¿no? Y al quitarle además el control del fondo social, que lo administró el Estado con la banca privada, al quitarle el monopolio de la política, que se lo entregan a los partidos políticos, la clase trabajadora quedó convertida en una masa peticionista. ¿Te fijas? Y toda ciudadano que se dedica solamente a pedir no es un verdadero ciudadano, porque no es soberano. El verdadero ciudadano decide las cosas, no las pide, ¿no? Le estaba prohibido, y lo dice el código, no pueden hacer otro tipo de actividad, salvo esa, ¿ah? Entenderse con el patrón para discutir el contrato de trabajo pertinente. Entonces, en torno a eso podían hacer huelga, etcétera, etcétera, pero solo con el patrón. ¿Qué significó eso? Que a los trabajadores se le prohibió, a los sindicatos se le prohibió hacer política. ¿Te fijas? Ellos solamente podían hacer una actividad gremial con respecto a su patrón, pero nada respecto del Estado. Por eso no tenían que plantearse políticamente frente al Estado. Entonces, de esa manera iban despolitizando al movimiento de los trabajadores, y lo que permitió entonces que los partidos políticos que aceptaron la Constitución del 25, que se metieron dentro del Parlamento, ellos hicieron la política que antes habían hecho los trabajadores. Por eso cuando se constituyeron los partidos políticos y comienzan ellos a decir nosotros vamos a representar a los trabajadores, dejaron fuera a Recabarren y lo mandaron cambiar. El discurso de Recabarren era muy distinto. Entonces después del 31 tenemos sindicatos que no hacen política. Lo más que hacen es pelear por su salario, discutir los términos del contrato y punto. Y por eso es que después del 31 los trabajadores organizados dejaron la política en manos del partido político. Y ellos nunca más. Eso fue muy importante porque entonces los partidos políticos van a monopolizar la política y de esa manera los trabajadores, como quien dice, nosotros solamente pedimos, ¿ah? No decidimos nada, solo pedimos. No solo más salarios, sino que le pedimos al Estado que resuelva nuestros problemas y los políticos se encargan de eso. Entonces, eso significó un empobrecimiento de los trabajadores en términos de su capacidad política. Las sociedades mutuales, yo dije, administraban ellas su fondo, que era un fondo previsional. ¿Te fijas? Era un fondo previsional. Con el Código del Trabajo, las cotizaciones de los trabajadores pasaron al seguro obrero. Y el seguro obrero, todo el fondo que ahí se juntaba de dinero, que era una enorme cantidad de plata, lo administraba el Estado con los bancos, sin los trabajadores. O sea, los trabajadores después del 31 perdieron la capacidad de administrar sus fondos sociales, sus fondos previsionales. Eso pasó al Estado y pasó a la banca privada. Entonces, de ahí que no solo se empobrecieron en términos políticos, también perdieron poder sobre sus propios fondos sociales, que en este caso fue enajenado y pasó al Estado. Entonces, por eso es que los sindicatos después del 31, y hasta el 73 y hasta el día de hoy, pelean fundamentalmente por su contrato de trabajo, por el problema del salario, y no hacen política. ¿Te fijas? Pueden militar en un partido político, pero como sindicato no. Es cierto que los sindicatos eran un instrumento de lucha de los trabajadores para conseguir un mejor contrato de trabajo con su patrón. Ya. Eso es cierto. Y realizaron cualquier cantidad de movimientos huelguísticos con ese fin. Pero ahora, mirándolo históricamente, desde el periodo del 31 hasta 1973, por usar nada más que ese periodo de tiempo,
los datos son bastante crueles. En ese periodo, los trabajadores mejoraron un poco su condición, digamos, económica, pero los empleados públicos y los empleados particulares mejoraron más del triple, mucho más que los trabajadores. Los trabajadores apenas subieron por un poquitito por encima de la inflación. Los realmente beneficiados con el aparato sindical de ese periodo fueron los empleados. Antes había una diferencia grande entre empleados y obreros. Entonces los empleados en todo ese periodo, incluso en el periodo de Allende, ganaron mucho más dinero, mejores condiciones en general de trabajo, mejor posición económica y social, mayor poder. Por eso que la clase media en Chile en ese periodo tuvo mucho más poder que la clase trabajadora. Se generó una inflación gigantesca que llegó a ser por los años 50, 60 y 70 la inflación más alta del mundo. La más alta del mundo. Con un promedio anual de una inflación del 40%. Hoy día teníamos una inflación del 4%, 3%, 2%, pero en ese tiempo promedio 40% de inflación anual. Y durante, por ejemplo, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el 57, 56, por ahí, alcanzó al 80% anual. Y durante Allende, 300% anual. Entonces, te fijas, los sindicatos lo único que hacían en el fondo era luchar para mantener el poder adquisitivo de su salario. No mejoraron. No mejoraron. Por eso es que, es cierto, había trabajo. Pero la tasa de desocupación era como del 4 o 5%. Hoy día dicen que hay pleno empleo. Mentira, porque hay un 6,2, 6,3%. En tiempos de Allende era el 4%. ¿No? Y en tiempos incluso de Alessandri, Jorge Alessandri y de Freire, era un 5%, o sea, nada que ver con lo que está pasando hoy día. Había mucho más empleo. Entonces, y además habían contratos permanentes, eso también es cierto. Eso lo garantizó el mismo código en alguna medida, pero los trabajadores lograron que el contrato fuera permanente. Los hitos principales del movimiento sindical en ese periodo es muy curioso, ¿no? Primero se organizaron los sindicatos y crearon la CTC, la Confederación de Trabajadores de Chile, 1936. ¿Qué es lo primero que hizo la CTC? Entregó toda la responsabilidad política al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Partido Radical, o sea, al Frente Popular. Y la CTC se dedicó exclusivamente a huelga por el salario, porque la inflación ya estaba alta. ¿Qué ocurrió? Que luego los partidos políticos que dirigían la actividad política del pueblo se dividieron. Partido Comunista, ya, lo que dice Moscú, lo hacemos aquí. Tercera Internacional, qué sé yo, y comenzó a zigzaguear de acuerdo a la política de Rusia, de la Unión Soviética. El Partido Socialista dijo, no, yo no estoy con Rusia, nosotros estamos con América Latina. Se pelearon, se balearon, se acuchillaron en las calles fines de los años 40 y comienzos del 50, un escándalo. Por eso es que el Frente Popular no duró casi nada, los partidos políticos se pelearon, la CTC reventó, porque la CTC dependía de los partidos políticos, y por 1950, 49, 50, no había una organización sindical a nivel nacional, no había una federación, no había una confederación sólida. Estaban todos desencantados los partidos políticos. Es en ese contexto, te fijas, que hay un hito importante, la aparición de Clotario Blest. Clotario Blest se dio cuenta que los partidos políticos no estaban haciendo la política que el pueblo quería porque estaba enredado en la legalidad del Estado, que era liberal. Se dio cuenta que los trabajadores estaban enredados en el Código del Trabajo, que también era liberal. Entonces don Clotario, que fundó la ANEF, el año 43, que fundó la CUT después del 53, pensó hacer todo eso para que los trabajadores recuperaran su autonomía política. Volviendo al discurso de Recabarren, él había conocido a Recabarren. Entonces, que los trabajadores por sí mismos hicieran, eso es lo que quería Clotario Blest, la autonomía política de los trabajadores
y los partidos por otro lado, porque no habían logrado nada. Por eso es que fundó la CUT y por eso es que comenzó a plantear un proceso revolucionario a partir de la CUT, desde el 53 en adelante. Y él lo pensaba mucho a través de huelgas generales, huelgas nacionales, ¿no? Pero, y le agregaba otra cosa, que los trabajadores debían resolver los problemas por sí mismos, no pedir, sino resolverlo en directo. Acción directa, dijo el viejo. Acción directa. ¿Qué ocurrió? Que Allende, el 58, sacó una votación interesante, porque se había presentado antes y le fue pésimo. Pero 58 estuvo a punto de ganar la elección. ¿Qué ocurrió entonces? Que los partidos políticos dijeron, no ve, podemos ganar el gobierno, cuestión que nos organicemos, y en consecuencia crean de nuevo nosotros, por decirlo así, dejaron de lado a Clotario Blest, lo mandaron cambiar, le quitaron la CUT, y del 61 en adelante la CUT quedó en manos de los partidos políticos. De nuevo, se consolidó al principio con la CTC en la actividad peticionista, y para que los partidos políticos del Frente Popular resolvieran los problemas de fondo. Pero eso fracasó y reventó, ¿no es cierto? Después viene la política de Clotario Blest de consolidar el movimiento sindical en torno a una lucha política autónoma de los propios trabajadores, ¿no? Y eso estaba funcionando, pero al triunfar Allende, al casi triunfar Allende el 58, eso envalentonó a los partidos que recuperaron la confianza, se apoderaron de la CUT y consolidaron la CUT como un movimiento sindical de nuevo peticionista, donde los partidos políticos son lo que hacen la política del pueblo. ¿Te fijas? Pero eso revienta nuevamente el 73. ¿No? Entonces hay un periodo largo ahí en que el movimiento sindical se debilitó enormemente, en parte por la represión, en parte por la desindustrialización que aplicó la dictadura, y en consecuencia hay un periodo largo ahí que el movimiento sindical pierde todo perfil. Hubieron intentos, ¿no? Hubieron gestos, organizaciones, grupos, personas que lucharon contra la dictadura, se pueden mencionar, hay varios dirigentes, pero en su conjunto el movimiento sindical no tuvo la fuerza que tuvo en los años, por ejemplo, 50, ¿no? Cuando estaba Clotario Blest a la cabeza. Todo lo que yo conozco, todas las movilizaciones sindicales de los trabajadores sindicalizados, ¿no? De la dictadura para acá, los que han tenido éxito siempre ha sido en el plano estrictamente económico, porque no se han planteado políticamente hasta el día de hoy. Fíjate, todo el periodo que duró Arturo Martínez la dirección de la CUT, ¿no? Todo lo que hizo Martínez todo el tiempo, en el tiempo de la concertación, fue nada más que discutir con la Confederación de la Producción y el Comercio el monto de los salarios para el año próximo. Claro. ¿No? A comienzos de año más o menos se ponían tus conversaciones, 2 o 3 conversaciones, se llegaba a un acuerdo y nunca más. Y nunca más. El movimiento sindical después de la dictadura no ha tenido ninguna presencia histórica. Puntualmente un gremio puede tirarse una huelga y gana la huelga. Digamos, los trabajadores van a ganar, los trabajadores del cobre van a ganar todas las huelgas que se proponga, para el cobre y para Chile. Yo creo que el sindicalismo, pensando de aquí para adelante, tiene mucho que cambiar para poder ser un actor social, que el rol que le corresponde, un actor social importante. Porque yo creo que tiene que volver a recuperar su autonomía política. Significa que tiene que desembarazarse de la hegemonía de los partidos dentro de la organización sindical, ¿no? Porque los sindicatos, la CUT hace lo que los partidos que la dominan quieren. No es lo que los trabajadores quisieran, ¿no? Ese es un hecho. Tiene que desembarazarse de esa férula que los tiene agarrados para poder hacer política por sí mismos, ¿no? Porque son ciudadanos soberanos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tienen que recuperar el fondo social. En este momento el fondo social nuestro, de todos los trabajadores, suma la increíble cantidad de 270.000 millones de dólares, es una cantidad monstruosa. Es tan grande como todo el PIB chileno, ¿no? Más o menos.
pero está administrado, te fijas, ni siquiera por el Estado, sino que por empresas privadas, ¿no? Entonces, lo mismo que se requiere renacionalizar el cobre, hay que socializar, no estatizar, socializar el control del Fondo Social de los Trabajadores, que está ahora en la AFP y en la ISAPRE. Y hay que volver a recuperar la capacidad para administrar los trabajadores, sus propios fondos, igual como las mutuales en otra época, que es lo que quería Recabarren. Si hacemos ambas cosas, hay otra tercera cosa que los sindicatos tienen que hacer. El Código del Trabajo del 31 los obligó a los trabajadores a encerrarse en la fábrica y pelear con su patrón, ¿no? Y le quitó esa posibilidad que tenían las mancomunales, que se asociaban con todos los actores sociales. Te pongo un ejemplo. Nunca, jamás la CUT se ha asociado orgánicamente, políticamente, con los movimientos pobladores. Tampoco con los estudiantes. No han formado un frente único con la ANEF. Tampoco con los trabajadores de la salud. Aunque algunos están dentro de la CUT, digamos. El sindicalismo ha sido muy, como te dijera, muy puertas adentro con respecto a la industria y con respecto al patrón. Entonces no han buscado alianzas de clase, socialmente hablando, no de partido político, alianzas de clase. Eso es lo que hicieron en la época de Recabarren. La FOCH se unió con la FECH, se unió con los profesores, se unió con los empleados públicos, se unió con los industriales, inclusive en esa época pensaban de otra manera los industriales. Entonces formaron un frente no solo de clase, sino que nacional, para presionar por una nueva constitución. Depende digámoslo así, de la política que adopten. Porque ellos pueden parar el país. Pueden imponerle al gobierno condiciones de todo, pero si se asocian con los demás actores. Por eso es muy importante hoy día que los sindicatos del norte se asocien con todas las asambleas ciudadanas y territoriales que están surgiendo en el norte. Por decir algo, apoyar a la asamblea ciudadana que hay en Calama, o la que apareció el otro día en Tocopilla, ¿no? Tocopilla, claro. ¿Te fijas? Porque ahí está todas las fuerzas sociales posibles. Un sindicato solo puede hacer una lucha heroica que puede ganar o perder, da lo mismo. Pero si va asociado con todos los actores sociales regionales, puede cambiar lo que quiera. Lo que quieran, no solo el sindicato, lo que quieran. Y ese es el camino que lleva realmente a cambiar la Constitución. Cualquier otro camino de un sindicato poderoso le lleva a obtener mayores ventajas económicas y se convierte en el sindicato más rico de Chile, pero te fijas, su impacto político es menor.